Pero muy bien, gracias por atendernos. Bueno, ¿se viene un 3%? ¿Es lo que por allí dice, o es una especulación o es algo que va a ser así? Es 3% de aumento. No, es algo que se estima, pero se estima precisamente porque lo que se analizan son las variables, que es la devaluación del dólar, el aumento en positivo que el gobierno nacional se había previsto para el presupuesto 2025, un aumento casi del 100% en lo que es la recaudación del combustible, y obviamente si tiene pensado recaudar un 100% más de lo de este año, significa que va a ir implementando estos aumentos atrasados que tenía en los impuestos, y obviamente entre una devaluación todavía del dólar oficial rondando un 2%, el gobierno pretende ir aumentando de forma paulatina el impuesto y actualizando el impuesto de los combustibles, es lo que se está estimando hoy en día, que el aumento puede llegar a rondar el 3%. Ajá. Siempre que hablamos de que el dólar oficial se siga devaluando, que el gobierno siga autorizando aumentos de los biocombustibles, como el etanol, como el biodiesel, que van mezclados en los combustibles que salen en el surtidor, y el aumento de los impuestos significa que todos los meses vamos a seguir teniendo todavía un reajuste de lo que son los precios de los combustibles. Ah, ¿está atrasado todavía el valor en la Argentina con respecto al valor internacional? No, la verdad es que no lo está. Estamos hablando de que por lo menos en Paraguay, en Chile, el combustible diésel está por debajo de lo que cuesta en Argentina. En Paraguay hasta la nafta está por debajo de lo que cuesta en Sí. Argentina. Brasil está igual y algunos productos por abajo. O sea que ya no podemos decir de que hay un atraso frente a los países de la región, como estuvimos comentando hasta el año pasado, donde nosotros costaba el combustible en Argentina casi un tercio de lo que valía en el exterior, que eso tampoco era bueno para el negocio porque impedían las inversiones, impedía también que el normal funcionamiento de los negocios como los nuestros, digamos, con las expresiones de servicio, que lo habíamos hablado tantas veces el año pasado, que ese Sí. precio congelado nos estaba perjudicando muy fuertemente, pero hoy en día sí estamos hasta por arriba en algunos casos de lo que son los precios del exterior. O sea, se puede entender que estos aumentos tienen que ver con una cuestión de recaudación, no por otro tema. Más, el gobierno necesita hacerse de recursos, pasaría por ese lado. Sí, en realidad los primeros meses del año y toda esta reestructuración de precios que hemos tenido, que es lo que todos lo vemos, de lo que costaba 365 pesos el año pasado la nafta super a 1150 que está hoy, en realidad el gobierno no había implementado, no había aplicado aumento en los impuestos, o sea, seguía cobrando impuestos muy similares a los que cobraba cuando estaba en 365, hasta hace poco tiempo que ya estaba por arriba de los 1000 pesos. Esto lo primero que se hizo fue actualizar los precios, digamos, para las petroleras, para cubrir los costos. Hay una recaudación que sí necesitaba YPF también, como empresa, digamos, porque realmente los números no estaban dando, estaban siendo muy manipulados por el gobierno, y eso tenía que reestructurarse, tenía que funcionar. Recién ahora, recién los últimos 3, 4 meses, el gobierno vuelve a empezar a aplicar, digamos, el aumento de los impuestos. O sea, si hablamos de recaudación, estamos hablando de los últimos 3 meses, 3, 4 meses, donde el gobierno empezó a aplicar. Anteriormente a eso simplemente era otorgar, digamos, a las petroleras los aumentos que venían reclamando. Pero recién ahora se están aplicando la parte impositiva, digamos, para en vistas al año 2025. ¿Y las estaciones de servicios están estabilizadas? Digo, porque también el año pasado venían padeciendo una situación, algunas ya prácticamente cerraron también, ¿no? Ahora, ¿cuál es la Sí, situación de ustedes? el negocio es totalmente distinto ahora porque los precios se han transparentado, que era lo que veníamos hablando el año pasado. El año pasado lo hemos comentado un montón de veces, no sabíamos ni cómo llegábamos para pagar los aguinaldos a fin de año, y después eso, cuando se fueron actualizando y transparentando los precios, igualando los precios del exterior, ahí la rentabilidad de las estaciones empezó a mejorar. Después tuvimos esa muy fuerte caída de volúmenes de venta los primeros días, los primeros 6 meses del año, hasta que más o menos en julio eso llegó a un amesetamiento, y levemente, digamos, junto con una recuperación muy suave de la economía, también se fueron recuperando los volúmenes de venta en las estaciones de servicio. Todavía estamos por debajo, aproximadamente un 10 o un 12% de lo que era las ventas del año pasado,
pero también sabemos que el año pasado las ventas eran irreales, porque en realidad se estaba consumiendo mucho más de lo que debería haber habido de consumo, porque la economía estaba estancada y el crecimiento de combustibles se estaba dando muy fuertemente, y eso se debía principalmente a que teníamos un precio cuidado, y como sabíamos que ocurría lo mismo, ocurría en la góndola del supermercado, todo lo que era precio cuidado, la gente lo consumía mucho más. Lo mismo ocurría con el combustible. Sabíamos que teníamos un aumento de un 3, un 14, un 16% mensual de inflación, y el precio de los combustibles el año pasado rondaba el 4%, el 3%. Así que la gente realmente ocupaba mucho más combustible del que realmente necesitaba. Esto obviamente se tiene que llegar a un equilibrio. Llegó este año a ese equilibrio de decir, hubo una muy fuerte caída de ventas inicialmente, y ahora lentamente se va recuperando, pero no va a llegar rápidamente a los valores del año pasado, por lo que acabo de comentarle. Era un consumo irreal el que estaba ocurriendo el año pasado. Ahora, los que sí perdieron son las estaciones de servicios de zonas de frontera, ¿no? Es que se abrieron varias, de hecho, por cómo venían del exterior, del Paraguay o del Brasil a cargar combustible. Esos prácticamente quedaron descartados, quedaron afuera. Sí, sí, totalmente. Las estaciones de frontera habían perdido casi un 60% de su volumen de venta. También debemos recordar, y esto sí debemos aclararlo, que esas estaciones de servicio habían aumentado casi un 300% lo que era la cantidad de litros que estaban vendiendo cuando el combustible era favorable, digamos, para el lado argentino. O sea, si decimos que vendían 100 metros cúbicos, después estaban vendiendo entre 300 y 400, y después le bajó 200, todavía estamos hablando que tienen un volumen realmente muy bueno, pero sí, el nivel de inversiones que se había hecho en la zona de frontera era muy fuerte para poder cubrir esa alta demanda, y obviamente estaciones de servicio nuevas, estaciones de servicio muy grandes, y todo que con una caída de venta de lo que ocurrió, digamos el 60%, hoy le está costando muchísimo mantenerse. Son inversiones que se habían hecho, y como siempre nos ocurre en la Argentina, estamos 1 o 2 años con un negocio que está funcionando, o que parece que la economía se va a ir para un determinado lado, y después de 2 años la economía va para el otro. Son los vaivenes a los que ya nos tiene acostumbrados nuestro país. Algunos ni amortizaron, ¿no? Estaciones de servicio fantasmas, debe haber bastantes por zona de frontera. Ahora, antes uno veía, cuando se hablaba de un aumento, ¿no? 4%, 5%, que se llenaban las estaciones de servicio un día antes. ¿Eso está pasando ahora? Pasa que va a aumentar el primer día de diciembre, ¿no? Pasado mañana sería. ¿Se llenan las estaciones de servicio un día previo, el día previo al aumento? No, ya ese fenómeno no se está dando. La verdad que lo que estamos viendo es, lo único que habíamos visto un fenómeno muy fuerte fue en septiembre, fines de septiembre, cuando se hablaba que en octubre iba a haber una baja de combustible, que la última semana de septiembre casi no hubo gente buscando combustible porque pensó que iba a bajar muy fuertemente, terminó bajando el 1% solamente. Ese fenómeno sí lo habíamos visto, pero no se está dando más el fenómeno de que la última semana o estos últimos días del mes hay muy fuerte consumo. Estamos viendo que hay muy fuerte movimiento, por lo menos el día de hoy en Resistencia, y viendo el movimiento que hay en la ruta y todo, estamos viendo que hay muy fuerte movimiento de vehículos, pero no cargando precisamente. El que tiene todavía esa petición de cargar antes del aumento sigue estando, esa persona, digamos, que tiene esa cautela por ahí para cuidar el bolsillo, sigue estando, pero no se lo ve en grandes masas como veíamos anteriormente, cuando todo el tiempo estábamos hablando de la inflación y de lo que iba a subir, y las posibilidades de que el aumento sea de un 10, un 12, que a veces terminaba siendo de un 4, pero ese fantasma de un aumento de un 10, un 15% a veces que se hablaba en los combustibles era lo que hacía las largas colas. Hoy sabemos que tenemos un aumento que está entre el 2,5%, el 3,5%, y la gente como que ya lo asume, el que tiene la previsión carga, pero no vemos esas largas colas. Bien, eso comentábamos el otro día, ya no se ve más esto, antes no se podía cruzar la calle, ¿no? Peleándose todos allí con una fila apretadísima. ¿Qué espera para el verano? ¿Qué cree que va a pasar? Pero los veranos siempre son muy complicados, no se mueve nadie, parece que mucha gente va a ir al exterior, va a ir a Brasil, los precios son mejores allá. Acá, ¿qué creen ustedes que va a pasar? Y vamos a tener veranos como ocurría hace 5 años atrás, cuando la gente se iba al exterior,
que Resistencia queda totalmente fantasma, queda con muy bajo consumo de combustibles, así que ya lo estamos previendo a eso. Sabemos perfectamente que es la temporada en la cual también las estaciones, principalmente las que del centro de ciudad, otorgan las vacaciones a sus empleados, como para decir, bueno, ante una baja demanda, aprovechemos ese momento para otorgar las vacaciones y no necesitar a veces reemplazo de personal. Las estaciones de ruta esperan un movimiento más fuerte porque precisamente lo que estás comentando, hay gente que está yendo, mucha gente tiene pensado ir a Brasil, por ejemplo, que es uno de los destinos más buscados, y esa gente a veces que viene transitando desde Santa Fe, desde Entre Ríos, y va a pasar por nuestras estaciones, no los de Entre Ríos, los de Santa Fe, los de Buenos Aires, a veces pasan por las estaciones de Chaco, digamos, yendo como destino final a Brasil. Pero es un consumo, digamos, que lo van a tener algunas estaciones de servicio, pero la mayoría entramos en temporada, digamos, de muy poco movimiento y de temporada baja, llamémoslo de alguna forma, donde lo que se trata de hacer es aprovechar y a veces otorgar las vacaciones a los empleados y no tener la necesidad de tener que contratar personal nuevo para cubrir una demanda extra que sabemos no va a haber. Mucha quietud este verano, ¿eh? Mucha quietud, mucha tranquilidad, pocas ventas. Bueno, seguiremos conversando, como siempre. Muy amable, Oscar Gaona. Muchísimas gracias. Por favor, un saludo muy grande, que tengan buenos días. Hasta pronto. Presidente de la Cámara de Expendedores de Combustibles y Afines del Chaco. SECACH es la sigla.